Hola compañeros, el día de hoy hablaremos sobre la resistencia a la insulina y nuestro equipo está conformado por Michelle Canseco, Luis Cervantes, Carmen Francisco, Karen Llamas y Juan Rodríguez. En los contenidos tenemos la epidemiología y la etiología, la patogenia, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y una conclusión. La resistencia a la insulina se define como la disminución de los niveles de insulina, ya sea endógena o exógena, para aumentar la captación y la utilización de glucosa en un individuo en el mismo grado que una población normal. Y a nivel molecular, existe una alteración de la capacidad de la insulina para activar el transporte de glucosa en las células musculares y adiposas. Según la Organización Panamericana de la Salud, los países con mayor número de habitantes con diabetes están en China, que ocupa el primer lugar al superar los 116 millones de personas afectadas. El segundo lugar lo ocupa India con más de 77 millones, seguido por Estados Unidos con alrededor de 31 millones, mientras que nuestro país, México, se encuentra en el sexto lugar con más del 15% de la población adulta. En etiología, la respuesta después de una comida es el nivel elevado de glucosa en sangre y de otros metabolitos. Las células beta pancreáticas secretan insulina como un medio para coordinar la homeostasis de la glucosa sistémica. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 u obesidad muestran una alteración en la captación de glucosa en el músculo y los adipocitos y supresión defectuosa de insulina, además de la producción de glucosa hepática, y son referidos como resistentes a la insulina. En situaciones normales, la insulina va a ser secretada por las células beta del páncreas, cumpliendo la función de permitir el paso de glucosa en sangre a las células a través de los receptores de insulina. La secreción de insulina es directamente proporcional a la cantidad de glucosa en sangre, es decir, mientras más cantidad de glucosa hay en sangre, se va a secretar mayor cantidad de insulina con el fin de bajar los niveles de de glucosa a los niveles normales, que es decir, abajo de 100 miligramos sobre decilitro. El término de resistencia va a ser una alteración metabólica donde las células beta del páncreas o bien están exhaustas, es decir, han trabajado mucho tiempo al doble o al triple de su función normal, por lo que ya no van a estar secretando la misma cantidad de insulina que secretaban antes, o bien están defectuosas y están secretando insulina defectuosa que no se va a adherir correctamente a sus receptores para permitir el paso a la glucosa de la sangre hacia las células. Esta resistencia a la insulina puede derivar a una diabetes mellitus tipo 2. En situaciones normales, la insulina se va a unir al receptor. Este fosforila la proteína IRC1. Esta proteína puede inducir el reclutamiento de GRB2 activando la vía de las RAS. Sin embargo, también va a activar la PI3 quinasa, que cataliza la unión de un grupo fosfato a la membrana lipídica PIP2, lo que lo convierte en una PIP3. Y PTN va a poder regresar esta reacción convirtiendo ese PIP3 a un PIP2. Después, PIP3 se une a la proteína sinasa AKT, que es activada por otras proteínas sinasas. Por último, AKT cataliza la fosforilación de ciertas proteínas, lo que desencadena un incremento en la síntesis de glucagón y que los transportadores de glucosa GLUT4 se adhieran a la membrana, permitiendo el paso de glucosa a través de la membrana. Tenemos ahora las manifestaciones clínicas, que las manifestaciones que van a estar presentadas en resistencia a la insulina pues van a ser consecuencias metabólicas, como lo puede ser la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Y lo primero que se va a presentar ante resistencia a la insulina va a ser acantosis nigricans o acantosis pigmentaria, que es cuando en la piel aparecen áreas oscuras que parecen como si estuvieran aterciopeladas, y estas aparecen ya sea en las axilas, en el cuello o en las ingles, y es como el principal signo de que hay resistencia a la insulina. También va a haber hiperglicemia, hipertrigliceridemia, que va a ser los triglicéridos plasmáticos arriba de 150 miligramos sobre decilitro, y las DHL van a estar disminuidas, menos de 40 miligramos sobre decilitros en hombres y menos de 50 miligramos sobre decilitro en mujeres. La resistencia a la insulina va a estar relacionada con lo que es el síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2. En el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina va a estar manifestada por una reducción en lo que es la captación y en la oxidación de la glucosa. También va a haber una reducción en la síntesis
de glucógeno. Entonces, al haber un deterioro de lo que es la vía de la insulina, la resistencia va a traer anormalidades que van a estar relacionadas a lo cardiovascular y metabólicas, que esto sería como propio de lo que es el síndrome metabólico, y esta a su vez nos va a traer lo que es la hipertensión, y también se va a dar un aumento de peso debido a que va a haber una hiperinsulinemia. Por otro lado, la diabetes mellitus tipo 2, pues ya sabemos que está como más relacionada a lo que es la resistencia a la insulina, ya que pues sabemos que las células no van a responder de una forma adecuada a lo que es la insulina, por lo que va a traer consigo lo que es que la glucosa no vaya a pasar a las células, eh, quedándose pues toda la glucosa en la sangre. Por otra parte, también tenemos que la resistencia a la insulina va a estar relacionada con la lipodistrofia, que este va a ser un cambio en la grasa corporal, que puede que haya una pérdida o una acumulación de esta misma grasa. Pero en el caso de la resistencia a la insulina va a haber una expansión adipocítica visceral, lo que va a propiciar que se produzcan hormonas como lo serían la leptina, dinapectina, resistina y citoquinas, que estas lo que van a hacer es que al haber un aumento de estas van a inducir a la propia resistencia a la insulina. Diagnosticar la resistencia a la insulina es útil en clínica para detectar a aquellos individuos con un mayor riesgo cardiovascular, pero principalmente a aquellos que puedan presentar diabetes tipo 2 y que una vez diagnosticados se puedan implementar en ellos medidas preventivas. Existen diversas pruebas para el diagnóstico de la resistencia a la insulina. Algunas de ellas pueden ser un clamp euglicémico hiperinsulinémico, que es una prueba estándar de oro, donde consiste en infundir insulina a una tasa fija mientras se administra glucosa a una tasa variable con el objetivo de fijar la glicemia a un nivel dado, usualmente a 90 miligramos sobre decilitro. Está el modelo de evaluación de la homeostasis, donde este modelo homeostático se utiliza para cuantificar dos parámetros: la función de las células beta y la resistencia a la insulina a partir de concentraciones de glucosa basal e insulina o péptido C. La prueba Quickie utiliza la concentración de glucosa e insulina plasmática en ayunas mediante un modelo logarítmico. El índice de McAuley se utiliza para la predicción de la resistencia a la insulina en normoglicémicos. El índice de Matsuda o índice de sensibilidad a la insulina, ICI, se obtiene de la determinación de glucosa e insulina derivadas del OGTT, el test oral de tolerancia a la glucosa, y se considera una aproximación razonable o como un indicador corporal de sensibilidad a la insulina, ya que combina la sensibilidad tisular, periférica y hepática. El índice de Belfiore es una prueba que también se deriva de los datos obtenidos con la OGTT, y esta se basa en el resultado de la comparación entre los valores de glucosa e insulina en ayunas en relación a los valores de referencia definidos como normales. El índice de Sederholm representa la sensibilidad periférica de la insulina y la captación muscular de la glucosa. El índice de Avignon propone tres índices de sensibilidad a la insulina: el CIB, que es el derivado de la determinación de insulina y glucosa en ayunas; el CI2H, que es el derivado de la concentración de glucosa e insulina a los 120 minutos de la OGTT; y el CIM, que es el derivado de promediar las dos primeras. Y por último se tiene el índice de Stoneball, que utiliza los datos demográficos de la edad, el sexo e índice de masa corporal agregados a los datos de la glucosa plasmática e insulina durante la OGTT, para predecir la sensibilidad a insulina y la función de las células beta. Y los marcadores indirectos, que no utiliza datos procedentes de la determinación de glucosa en insulina, sino que utiliza otros marcadores o pruebas tales como la ferritina, la proteína 1 ligadora a factores de crecimiento insulínico, la adiponectina, resistina, entre otros cuya utilidad aún están en estudio. Respecto al tratamiento, lo más recomendado para el manejo inicial de la resistencia a la insulina son medidas no farmacológicas. Sin embargo, por ser una condición relacionada con otras enfermedades, no hay un estándar de manejo específico. Los siguientes son algunos fármacos utilizados para disminuir las consecuencias de la resistencia a la insulina de forma directa o indirecta. Para empezar, la metformina pertenece al grupo farmacológico de las biguanidas, caracterizado principalmente por su función hipoglucemiante. Sus acciones a nivel bioquímico son las siguientes: inhibe de forma transitoria la síntesis de la neoglucogénesis, reduce la lipogénesis hepática y aumenta la sensibilidad de la insulina en los tejidos hepático, muscular y adiposo.
Las tiazolidinedionas son un grupo de fármacos que incrementan la sensibilidad celular, por lo que sus efectos son en el sitio de la célula blanco. En sus acciones encontramos la redistribución de receptores PPAR gamma, el aumento de la transcripción de genes relacionados con el metabolismo de carbohidratos, aumento de la síntesis de receptores GLUT4 muscular y aumento de la síntesis de adiponectina adipositaria. Agonistas del receptor GLP-1. Se trata de incretinas cuya función es estimular la producción de insulina y suprimir el apetito. Los GLP-1 tienen efectos sobre el síndrome metabólico y de forma indirecta contribuye a la disminución o pérdida de peso corporal. Puede disminuir eventos cardiovasculares, neurológicos y también tienen acciones antiinflamatorias. Los inhibidores de DPP-4 son estimuladores de la acción de los agonistas del receptor GLP-1, por lo que se recomienda su administración conjunta. Y para finalizar, los agentes antiobesidad tienen un efecto sobre la resistencia a la insulina indirecto. Disminuyen la obesidad, lo que conlleva la disminución adipositaria y el estadio proinflamatorio. Entre estos fármacos encontramos los reductores de la ingesta de alimentos como agentes noradrenérgicos, serotoninérgicos y duales, aquellos que disminuyen la absorción intestinal de grasa dietaria como el orlistat y aquellos que incrementan la termogénesis como la efedrina o la cafeína. Algunas recomendaciones no farmacológicas para tratar la resistencia a la insulina son el incremento de actividad física, la pérdida de peso y llevar una alimentación saludable de por vida. En conclusión, la resistencia a la insulina es un tema de gran relevancia en el campo de la bioquímica y de la medicina. Comprender los mecanismos subyacentes y los factores de riesgo asociados a la resistencia a insulina es fundamental para el desarrollo de estrategias preventivas y terapéuticas más efectivas para abordar estas enfermedades metabólicas. Además, promover un estilo de vida saludable que incluya alimentación equilibrada, ejercicio regular y control del peso corporal puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina y mejorar la salud metabólica de la población.